El doblaje de Licorice Recoil lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hablar de él. Y es que si bien mi opinión con respecto a la primera impresión que me dejó su primer capítulo ha cambiado, lo cierto es que no del todo. Me parece un doblaje que si bien es disfrutable, es notorio que tiene ciertos detalles en varios momentos, y ese termina siendo salvado únicamente por las voces de las protagonistas. Pero bueno, antes de pasar a hablar del doblaje en sí, vayamos con las generalidades del mismo. Este se hizo en México. Entre las voces principales podemos escuchar a Diana Castañeda interpretando a Chisato Nishikigi. Ella también le ha dado voz a Meliko en Shadow House. Pero es algo complicada. Me refiero a Fuki. Sí, alguna vez compartimos un apartamento. ¿En serio? Lo siento mucho. Recuerdo que siempre rechinaba los dientes, incluso cuando dormía. Yo... ¿Por qué doy problemas? Itaki Nainoue es interpretada por Nadia Lujambio, quien también le ha dado voz a Kagari Shin en Steins Gate. ¿Conoces a Fuki? Hasta ayer yo también lo hacía. Pero, ¿y tú por qué no estás en la DA? Me dijeron que eres hábil y que eso fue obra tuya. Todos cuentan que una Licorice defendió la torre de los terroristas. Como mencionaba al principio, la primera impresión que me dejó este doblaje no fue la mejor, ya que parecía que cierta atención al detalle se había pasado por alto, errores que si bien se corrigieron solo en el primer capítulo, en los demás pues se quedaron así. Empezando por el hecho de que a la protagonista le decían Kisato en lugar de Chisato, y esta es la única versión del doblaje en la que pasaba, ya que en la versión en inglés no ocurría ni tampoco en la versión en portugués, y tampoco olvidar el diálogo de pajaré en lugar de pagaré. Ori Shinohara. Verán, las víctimas de acoso no le cuentan mucho a la policía, pero puede que se abra con otras chicas, porque no hablan con ella. Les pagaré bien por el trabajo. Pero además de eso había otros, cosas como que la expresión de Chisato se quedara muda al enterarse de quién era la nueva Licorice y demás. Seguro estás bromeando porque estás ebria. Pero... ¿una Licorice? ¿Qué te pasó en la cara? Es la Licorice de la que te hablé, Kisato. Ahora son compañeras, trabajarán en equipo. La impresión que se me había creado era que el trabajo no había tenido el tiempo suficiente para depurarse, como ya suele ser costumbre en los doblajes de Crunchyroll, y más tomando en cuenta que este ni siquiera fue anunciado como transmisión simultánea con doblaje de la temporada en la que se emitió. Pero bueno, decidí dejar pasar algunos capítulos para posteriormente hacerme una imagen mucho más concreta, pero pues como mencionaba al principio, el doblaje termina teniendo varios detalles. Empezando porque en las escenas de acción el audio o la música de fondo y efectos de sonido es bastante alto, haciendo que las voces de los personajes no se puedan escuchar tanto, como las expresiones de dolor y demás. Esto queda en evidencia desde el capítulo 2, cuando las protagonistas tienen su enfrentamiento para defender al supuesto hacker en la botarga, ya que en la versión original, las expresiones de dolor de los atacantes sí se escuchan claramente. Mientras que en la versión en latino no. No logro atinar. Como curiosidad, en esa escena, cuando Chisato derriba uno de los sujetos con los que está peleando en la versión original, dice una frase. Que se traslada a la versión en inglés. Mientras que en la versión en latino esta se vio omitida y se cambió por una expresión que hace alusión a la fuerza que utiliza la de pelo blanco para derribar al sujeto. Algo que me pasó bastante es que la sincronización de labios me causaba algo de conflicto, y es que hay momentos en donde sí se notaba que esta no estaba del todo pulida. Como por ejemplo en el capítulo 2, antes de que Chisato hable en esta escena, a esta se le mueve la boca antes de que diga el diálogo: no permitiré que nadie muera. La política de valorar las vidas de los demás no es viable.
Estoy segura de que si hubiéramos ido juntas, el resultado no habría sido el mismo. Pero si lo hubieran hecho, habría sido un problema para mí. No permitiré que alguien muera frente a mí. ¿Sabes que las Personalmente algo que noté es que el doblaje sigue mucho al audio y muchas veces la imagen no cobra tanta relevancia. Esto se nota en escenas cuando las protagonistas hacen una expresión o algo así. En lugar de que el remate de la misma termine cuando les cambia la expresión facial, terminan unos cuantos segundos después o antes, igual que en la versión japonesa. Hablando de seguir a la versión original, el guión es bastante fiel a los subtítulos de Crunchyroll, por lo que si no eres fan de que haya algún agregado o algo así, pues vas a estar más que contento. A ver, no es como que todo el doblaje no me haya gustado, me la pasé bien viéndolo, pero todos esos detalles ahí están. Lo cierto es que también se respetan cosas como que los personajes suenen diciendo cuando tienen algo en la boca o en alguna situación en particular, como cuando Chisato habla diferente al comer en el tren. Esa es la ruta de escape. Cuando entremos a Haneda cambiaremos de lugar con Mizuki. Oye, ¿escuchaste lo que dije? El cliente es un hacker increíble, ¿no? ¿Cómo crees que es? Quizá... un tipo pequeño, delgado y con lentes. Aunque hay algo que me causa conflicto, cerca del final del capítulo 3 después del duelo de Licorice, la Licorice que habla con Takina tiene una pronunciación particular con las palabras. No se dice un acento o de plano es porque tiene un buen golpe en la cara. Pero tenías que golpearme como una idiota, ¿no? Creo que así ya estamos a mano. Sabía que realmente eres una licorice inútil y arrogante. Solo desobedeces órdenes a tu antojo. No vuelvas aquí nunca más. Como mencionaba al principio, el doblaje es salvado, al menos para mí, únicamente por las voces de las protagonistas. Chisato suena enérgica y su risa me gustó más que en japonés, además de que solo suena aguda cuando se emociona, y en general suena algo más madura que su contraparte original. Con respecto a la voz de Takina, algo de lo que te puedes dar cuenta es que el personaje expresa más en su voz conforme pasa el doblaje, lo cual tiene todo el sentido tomando en cuenta la evolución del mismo. Algo que me gustó mucho es cómo sonaba el festejo de Takina en latino cuando le gana a Chisato en piedra, papel o tijeras. ¡Perfecto! ¡Lista! ¡Aquí vamos! ¡1, 2! ¡Piedra, papel! ¡O tijeras! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya que cuando lo escuché en japonés, solo pude pensar en un perrito cuando le pisas la pata, sonaba muy raro al menos para mí. ではじゃんけんで千里が勝ったら続けましょう。お、いいね。よーし、行くよ。最初じゃんけん。うわー！うわー！ La única voz que no me terminó de gustar y sí se me hace poco creíble es la de Kurumi. No se dice porque todo el tiempo quiere sonar como una niña pequeña, siguiendo la imagen del personaje, pero termina por sonar algo nasal. De hecho, por momentos me dio la impresión de que tuviera la nariz tapada o algo así, lo que termina por hacer que suene extraña y en general anacrónica. ¿Los atacó? ¿Habrá sido alguno de tus amigos? Creo que deberías investigarlo. ¿Qué te pasa? Fui yo quien hackeó a la DA. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Alguien me encargó que hackeara a la DA. Tuve que hacerlo para acercarme al cliente y ganarme su confianza. Continuando con las cosas raras del doblaje, por alguna razón en el capítulo 3 cuando Chisato habla con Takina en la fuente al final de una de sus oraciones tiene pues un efecto como de robot. Todas las chicas adoptadas por la DA anhelamos vivir en la residencia. Y cuando me puse el uniforme por primera vez... Estabas muy feliz. Y al principio de ese capítulo hay un efecto que está colocado diferente a la versión original, ya que cuando Takina recuerda lo que le pasó con las armas y demás, en latino quien tiene el efecto es la Licorice. ¡Cuartel general! ¿Me escuchan? Se desconectó. ¿Pero por qué? ¡Salgan ahora mismo o la mataré! ¡Takina! Mientras que en la versión original son los atacantes. Pero eso poco importa porque segundos después en el doblaje quien tiene el efecto vuelve a cambiar. Por último, hay un diálogo que se repite 2 veces y supongo que este es un error en el audio más que en los guiones, de hecho es prácticamente igual a un error que ocurrió en el doblaje de JoJo's Snow Ocean segunda parte. Ya que cuando Chisato ve a su muestra hablar por teléfono, esta dice, la DA oculta. Cuando en la versión original preguntaba si era alguien específico al teléfono. Y ese mismo diálogo se repite segundos después, pero ahora sí lo dice en completo, ya que Chisato dice, la DA oculta información. Ayudará a prevenir que haya más víctimas de los ataques. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta luego. Parece que la DA oculta
¿Nos dará información sobre los ataques? Dice que es clasificado. Parece que la DEA oculta muchos secretos. No importa, yo puedo... Pero bueno, para concluir, no es un mal doblaje, salvado por las dos voces de las protagonistas, pero sí es notorio que se hizo en muy poco tiempo, o que muchas cosas se dejaron pasar y terminaron llegando a la versión final, porque no solo es cosa del primer o tercer capítulo, en todos hay mínimo 2 o 3 detalles así, que si bien no arruinan la experiencia ni nada, pienso que terminan por denotar que no fue un trabajo tan pulido en varios sentidos, pero eso no hace que deje de ser disfrutable. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.